No sé qué le habrá pasado. Entonces tenemos el tiempo, el capital y el conocimiento, pero no todos tenemos un conocimiento que podamos monetizar. Ahorita inclusive un conocimiento es captar la atención, ¿cierto? Pero los creadores de contenido, ¿por qué ganan tanto? Porque tienen ahora una habilidad o un conocimiento que es muy valioso. Captar la atención es valioso. Estamos en una era donde el conocimiento y sobre todo la atención está cobrando un alto valor. ¿Cierto? Donde está la atención está el dinero. Entonces yo tengo estos tres factores para producir. Y en mi caso personal, digamos que el capital que tenía ya estaba invertido. Y como yo genero con mi tiempo, o sea, yo genero con mi tiempo y mi conocimiento, pero todo eso que yo genero, yo tengo un bebé de 2 años y cuando uno tiene un bebé las cosas empiezan a cambiar. Yo me preguntaba, si yo no estoy, mi bebé puede mantener mi mismo estilo de vida. La gran parte sí, pues, o sea, la casa la puede mantener, las cosas básicas las puede mantener, porque no dependen de mí, dependen del capital que yo ya invertí. Pero los viajes, las salidas, las comidas, las clases extras, los gustos que a mí me gustan y todas las cosas extras dependen en gran parte de lo que yo cargaba. Y dije, pues, hay que construir algo, o sea, quiero construir más, pero no tengo más capital en el momento. Y por eso decidí buscar una forma diferente de ingresos. ¿Qué es lo que todas las personas debemos hacer? Pensar en cómo podemos construir fuentes de ingreso que no dependan de nuestro tiempo o de nuestro conocimiento. O sea, si a nosotros nos pasa algo y nos enfermamos, ¿cómo podemos seguir generando ingresos? ¿Por qué nosotros tenemos estas salidas? ¿Cuáles son estas salidas que tenemos todos que son de manera que no es como esto que es lineal, sino residual, es como un acueducto? Corre hacia usted, ¿cierto? Residual es que usted ya puso el trabajo, el conocimiento, el capital una vez y lo puso a trabajar para usted, ¿cierto? ¿Cuáles salidas tenemos nosotros que no paran? Las necesidades básicas. Las necesidades básicas y los gastos fijos. Pero no solamente no paran, las necesidades y los gastos físicos se incrementan siempre. Se multiplican y normalmente no a la misma velocidad que el capital. ¿Por qué los gastos son crecientes? Y esa es la parte más importante de esto y lo que hay que entender. ¿Por qué creen ustedes que los gastos son crecientes? Hay 3 factores muy importantes. Uno gasta dependiendo de lo que gana. Pues si tú te vas a ganar más, gastas más. Sí. No necesariamente. Supongamos que tú te quedas en tu casa y ya tienes una fuente de ingresos estable que cubre los gastos. ¿Por qué después del tiempo deja de ser suficiente? Inflación. La inflación es una, muy bien. ¿Cuál más? Impuestos. ¿Los qué? Los impuestos. Los impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos normalmente? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el último presidente que bajó los impuestos a la mitad? Ninguno. Yo creo que nadie se acuerda porque el caso no ha existido. Nadie se puede acordar de eso. O sea, y si hubiera pasado, todos nos acordaríamos. Los impuestos. ¿Cuál más? La inflación. Y hay una que afecta a la mayoría de las personas que se llama tasas De interés. de interés. Directa o indirectamente las tasas de interés a mí me afectan. O sea, lo que pasa en la economía me afecta a mí directamente. O sea, lo que pasa con las tasas de interés me golpea. Independiente de si yo ya dije, no, yo ya tengo unos ingresos y me voy a ir a aislar para vivir sentado. ¿Cierto? Si yo no me preocupo por esto o no tengo algo que mi ingreso se vaya aumentando a lo largo del tiempo, estas 3 cosas, lo que pase macroeconómicamente, me van a ir sacando plata del bolsillo. Y cada que me sacan plata, pues me alcanza menos. ¿Por qué estas 3? Porque como aquí casi todos son emprendedores, les voy a decir por qué
O sea, ¿por qué emprender es la solución? Siempre. Porque el emprender, en cualquier modelo de negocio, pero todo el mundo debería pensar en emprender porque el emprender me protege contra estas. ¿Cierto? Solamente el hecho de yo crear una empresa puedo optimizar cómo me posiciono frente a los impuestos. Las personas naturales siempre estamos en una posición mucho más complicada para los impuestos. Y pues si yo genero a través del trabajo, pues yo puedo jugar con los precios más fácil que si es con un empleo, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que uno no pueda ser empleado. Uno puede ser empleado, pero todas las personas deberían buscar mínimo una fuente adicional que lo ayude a protegerse contra estas tres. Ahora, para uno entender esto, es importante entender el sistema. ¿Quién controla el sistema de nuestros países? Los bancos. Los bancos. ¿Quién sabe que la Reserva Federal de Estados Unidos, que se supone que es como el banco central del mundo casi, porque ellos son la moneda principal, es privada? O sea, eso ni siquiera es del gobierno de Estados Unidos. La Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, es privado. En Estados Unidos hay dos directorios. Uno como el que existía acá, que era pues, por las páginas amarillas, que estaban las empresas que tenían, pues, que creadas por personas, y otro que era unas páginas, creo que eran azules, de las empresas estatales. La Reserva Federal está en las empresas privadas. Y la mayoría de la gente cree que son públicas, pero no, eso ya ahí serían meternos en muchas teorías conspirativas y volvernos hasta 1913. ¿Cómo lograron hacer eso? Porque es algo que es inclusive inconstitucional en Estados Unidos. Pues era inconstitucional hasta ese momento y ya ahí ustedes saben que las fuerzas a veces han logrado mover los intereses públicos en favor de los privados. Y esos intereses públicos, cuando se mueven ante unos privados, le dio el poder al banco. Pero, entonces, ¿qué hizo? Que ya el gobierno, si ya el gobierno no es el que decide cuánto va a imprimir y cuánto dinero puede producir, sino que depende del banco, cuando no le alcanza la plata, ¿qué tiene que hacer? Va al banco y el banco le presta. ¿Pero qué condiciones le ponen el banco cuando le presta? Esto ya lo están entendiendo. Me gusta. Él le va a cobrar su capital más los intereses. Ahora, ¿de qué vive el gobierno? De los impuestos que paga la gente. ¿Cierto? Y si a él no le alcanza la plata, ¿qué tiene que hacer? Incrementar los Ir al impuestos. banco otra vez. Y a ustedes, ¿alguna vez algún gobierno le ha tocado incrementar los impuestos porque no le alcanza? ¿Cierto? Este gobierno ya lleva y va para otra, pero no alcanza, ¿cierto? Pero el gobierno no le alcanza, entonces, ¿qué dice? Yo tengo que recaudar impuestos. ¿Qué pasa con la empresa? Si ahora ya los impuestos y no tienen capital suficiente para producir, ¿a dónde va? Verá, el banco le hace un préstamo. ¿Pero qué le pide al banco? Intereses. Eso es al contrario. Aquí. El capital más los intereses. Y ahora él le está pagando más impuestos. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Como tiene que pagar más impuestos y tiene que pagar intereses, ¿qué tiene que hacer? Sube los precios. Entonces a este señor le subieron el precio
ahora paga inflación. Entonces, como ya tiene más, ya paga precios más altos, tiene impuestos, ¿qué tiene que hacer? Ir al banco, pedir plata prestada. El banco le presta y él aquí tiene que devolver capital más interés. ¿Quién es el más damnificado de esta ecuación? La persona natural. La persona natural, ¿cierto? O sea, los impuestos, ¿alguien puede decir que no va a pagar impuestos? No. Nadie, o sea, es imposible, nadie puede vivir sin pagar impuestos. Hay algunos impuestos que la gente puede evadir, pero que alguien diga yo no pago ningún impuesto ni para el berraco, nadie. Porque todos los pagamos de manera directa o indirectamente. Ah, es que yo le compro a una señora en la tienda del barrio, ya no me cobra IVA. No, ella cuando fue a comprar las cosas para surtir su tienda le cobraron el IVA. Entonces usted, ese precio, ese que ella pagó de más por impuestos, se lo sube. Que usted no los vea en una factura no quiere decir que usted no los pague. ¿Cierto? Es más, los servicios públicos, usted, pues de muchas formas, usted es imposible que deje de pagar impuestos. La inflación, alguien puede decir, no, las pruebas, yo no me dejo que la inflación me afecte. Es imposible. Las tasas de interés yo sí puedo hacer que más o menos no me peguen tan duro, no tengo préstamos. ¿Cierto? Pero todo eso, si hay una alza de tasas de interés, los intereses que paga la empresa y que paga el gobierno, ¿quién los paga después? El consumidor los va a terminar pagando con impuestos y con inflación. O sea que las tasas de interés, los impuestos y la inflación son inevitables. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo contrarrestamos eso? Las entradas. En la construcción de activos que generen ingresos pasivos. Y emprender es una gran solución para yo protegerme. ¿Por qué? Porque si mi ingreso depende de la generación de dinero, pues yo puedo controlar cuánto gano. Diferente que si, por ejemplo, dependo solamente de mi tiempo. ¿Quién puede duplicar su tiempo? Hasta el momento no conozco a nadie que tenga más de 24 horas al día. Si Elon Musk tiene 24 horas y cada uno de nosotros tiene 24 horas, ¿por qué él gana tanto? Pues él gana más que todos y podemos sumar, yo creo que todo Medellín y no alcanzamos a producir lo que produce el hombre en un día. ¿Por qué? Creó sistemas y la forma en la que usó sus recursos, su tiempo, su capital y su conocimiento. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con tu tiempo, tu capital y tu conocimiento para construir libertad? ¿Cierto? ¿Cuánto dinero necesitas tú para hacerte libre? Los gastos fijos. Que mis ingresos cubran los gastos. Los ingresos residuales. Ingresos residuales o pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre un ingreso residual y un ingreso pasivo? El residual se justifica. Tiene el potencial de seguir creciendo. Y el pasivo es dinero. No. Es estable, pues. No, porque los dos tienen potencial de seguir creciendo. ¿Cierto? O sea, yo tengo una propiedad y la propiedad tiene posibilidad, supongamos depende de donde esté ubicada, el uso del suelo. Todo, o sea, los ingresos no siempre son lineales, pero tiene más, para mí, más razón o más diferencia desde cómo fueron generados. ¿Cierto? El ingreso residual es fruto normalmente de un trabajo que yo realizo una vez, muy bien, y sigue produciendo a través de ese trabajo. Sería parecido a las regalías de los libros.
¿cierto? Que son muy con el conocimiento. ¿Él qué hizo? Escribió una canción. ¿Cuántas veces? Una vez. Yo grabé un curso y lo vendí en Hotmart. Yo ayer les contaba a un amigo que estaba acá. El mejor curso que yo vendí 3.700 copias. ¿Cierto? Unas a un precio, otras a otro, y después lo bajé ahí, dándole lo máximo, ¿cierto? Pero, o sea, fue un ingreso residual que se acabó, pero yo hice el trabajo una vez y lo vendí, 3.700. ¿cierto? Entonces, yo generé el trabajo una vez, lo hice muy bien una vez y ese trabajo siguió produciendo hasta que el mercado me dijo, no, mijo, se acabó. Pero fue un ingreso residual, ¿cierto? Un ingreso pasivo depende más del capital. Tiene también que ver con la cantidad de tiempo que yo tengo que dedicarle. Un ingreso pasivo, yo le dediqué más o menos entre un 1 y un 5% del esfuerzo físico en general. Por ejemplo, si yo voy a comprar un apartamento, ¿cuánto es el esfuerzo en tiempo y en dinero para, sobre todo en tiempo y dedicación para generarlo? Comparado con lo que puede producir. Muy poco. Pues tengo que analizar cuál es el sector, dónde está, ¿cierto? Pero la parte que se llama pasivo, la parte activa mía en el negocio implicó muy poco del esfuerzo. Este podría ser entre un 5 y un 90%, más o menos. ¿Por qué? Yo pongo una parte del esfuerzo, pero el sistema puede generar otra parte. Que es verdad que esto se vaya disminuyendo. ¿Por qué el negocio que nosotros hacemos tiene tanto potencial? Porque nosotros al principio, es más, pues esto empieza como una fuente de empleo. Si usted no hace nada, no gana nada, ¿cierto? Y después, de pronto, ya usted pone un 90% del esfuerzo y ¡pum! Por allá unos punticos. Entonces se empieza a volver residual. ¿Ustedes creen que el negocio de una persona que está empezando es más fácil o más difícil que el que está muy arriba? Pues que ya, por ejemplo, alcanzó uno de los grandes rangos más altos. Más que difícil, tiene que colocar mayor porcentaje de esfuerzo. Más trabajo ¿Quién? activo. El nuevo. El nuevo. Pues es más difícil porque, o sea, el esfuerzo es dificultad. Es como cargar una pesa. Aquí hay una palabra que es una palabra que usamos nosotros mucho acá, pero a veces se nos olvida, el apalancamiento. Hay una frase que dice, dame una palanca y moveré el mundo. Cargar algo siempre es mucho más fácil cuando usted tiene ayuda. O sea, ¿quién ha cargado algo en una carreta? ¿Cuánto peso puede tener lo que lleva en una carreta versus lo que puede llevar en la espalda? ¿O alguien ha alzado algo alguna vez con una polea? Sí. Entre más ruedas tenga la polea, más fácil. O sea, cada puntico de la rueda es un punto de palanca. Entonces, por eso es importante mirar, cuando yo voy a generar ingresos residuales, qué tipo de palancas estoy usando. ¿Cierto? Entre yo más utilice, o sea, mejor optimice los recursos que tengo, que son tiempo, dinero, conocimiento, entre yo más articule estas, más libertad puedo conseguir. Entonces la diferencia entre un ingreso pasivo y un ingreso residual es la cantidad de esfuerzo y de trabajo que pongo para ponerlo en marcha. ¿Cierto? Esa es la diferencia básica entre uno y el otro. Por eso nosotros construimos ingresos residuales, porque nosotros sí ponemos un. O sea,
y lo ponemos a rodar. Después de que llega, eso va en bajada después. O marrano en patineta, se va solo. ¿Cierto? Eso es lo ideal. Y en cualquier empresa es lo ideal. Cuando una persona que construye una empresa se hace verdaderamente libre, cuando crea un sistema y logra salirse de él. Por eso los empresarios tienen ingresos residuales, no tienen ingresos pasivos. O sea, al principio lo pusieron a marchar, que tiene una junta directiva y eso. Sí, sí. Por el contrario, ¿quiénes sí tienen ingresos pasivos? Los inversionistas. El que pone la plata y venga, que yo tengo una idea, yo voy a arrancar y hágale, yo pongo la plata y usted se encarga. Él tiene un ingreso pasivo, ¿cierto? Le creyó a la idea del otro y puso la plata. Pero el que está poniendo el trabajo va a tener un ingreso residual. Que después tenga una junta directiva y que ya nunca voy a mi empresa, pero al principio la puso en marcha. Por ejemplo, vean el poder del apalancamiento. ¿Quién dice que Elon Musk es dueño de Tesla? De Tesla. Sí. Yo creería. Supone que es de ¿Qué tan dueño es el de Tesla? los accionistas. Las acciones sí, para poder tomar decisiones. Como el 13% solamente. O sea, son las caras visibles. Ellos han puesto el trabajo, pero el capital no lo han puesto ellos, casi nunca. Lo que pasa es que las personas asociamos el dueño, no necesariamente, y eso es una de las cosas que la gente a veces asocia. Ay, no, es que usted va a trabajar en la empresa de otro. Jeff Bezos no es el único dueño de Amazon, también tiene menos de un 20%, más o menos, de la empresa. Y aún así, ¿cuánto tiene? Lo que pasa es que entre más grande sea el sistema que usted cree, menos tiene que poseer. Lo decía Warren Buffett, eso lo dice Warren Buffett. Es mejor el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de uno. Eso es apalancamiento. Para generar ingresos residuales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si quiero hacerme libre? Que esos ingresos que tengo, ya sean residuales o pasivos, sean mayores a mis gastos. Me va a acabar esto. Ahora, si tienes esto claro, ¿cuánto vale tu libertad? ¿Qué tienes que hacer para hacerte libre? Que tus ingresos residuales sean mayores a tus gastos. ¿Residuales o pasivos? O sea, ¿cuánto vale hoy tu libertad? ¿Cuál es la forma qué es la parte más importante acá para identificar? Los gastos. O sea, cuando yo identifico los gastos, ya puedo saber qué necesito para hacerme libre. Y llevarlo a unos números o a una fórmula. ¿Cierto? ¿Cuánto necesitaría? Y es mucho más fácil calcularlo en ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque los ingresos pasivos, yo sí puedo saber más o menos cuántos son. ¿Cómo lo sé yo? Porque los residuales son exponenciales, ¿no?
Sí. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto necesito? Mis gastos por 12, ¿sí o qué? Eso me da el gasto anual. ¿Cierto? Así yo identifico cuánto es mi gasto anual y cuál es una tasa que puede generar el capital normalmente. Del 1 al 2. Muy alto. Sí. Pues del 1 al 2, Siendo optimista. trabajando muy bien y sabiendo muy bien de inversiones. Pero- Mete del punto 5 al 1. Hablemos, por ejemplo, de un 8% Efectivo anual. anual. Pues sí. ¿Cierto? Entonces, ya usted puede despejar si mi gasto anual es este. Haz el ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hacer. Una persona que tiene un gasto anual de 12 millones, Mensual. Anual. gasta poquito, con un millón. Un millón al mes. Una persona que se gana un mínimo no podría vivir con un millón al mes. No. Bueno, soy muy optimista. Póngale 2 para mi papá. Pero 2. Sí. Más fácil. Por acá. Sí, que. Sí. 24. O sea, realmente la fórmula es ¿cuánto te gastas al mes por 12 meses? Cada uno la hace para que haga bien el ejercicio. Entonces, 24 anual. Ese es el ejemplo de cada uno haga la para que la tenga clara. El 8%. Entonces, si yo, entonces vamos a hacer una fórmula de 3. Si el 8% es 24 millones, No. ¿cuánto es el Si el capital? 100% es 24 millones. No, el 100 ¿cuánto sería? Vamos a hacer esto. El 8% son 24 millones. Es lo que gana. El 100%, ¿cuánto? Entonces vamos a multiplicar 24 por 100 dividido 8. ¿Cuánto O me sea, da eso? lo anual por 100, Sí, es una Sí. regla de tres. lo anual por 100. Dividido 8. Dividido 8. Lo anual por 100. 300. 300. Depende del gasto de cada uno. Para este ejemplo. Para este. Vuelve y lo hace. Entonces, eso, no, tranquilo. Ya se lo voy a volver a leer aquí. Van a coger gasto suyo mensual, digamos, 10 millones, 20 millones, 50 millones, cada uno de gastos, por 12. Eso te da un total anual. Vas a coger eso. Tu gasto Gasto mensual por 12. mensual. Listo. Por 12. Eso te da un total. Ese total lo multiplicas por 100. Y lo divides por el 8%, que es lo que El resta, ¿no? 8% por 8. Por el 8%. Eso es 8. Por el 8%. Pues porque el 8%, aquí pone el por ciento y ese por ciento se cancela Sí. con este por ciento. Pero hazlo por el 8%. ¿No? Por 8. Sí, 8 porque sí. Eso le da robusto. Esta es la fórmula. Bueno, y pueden reemplazar el 8 por el número que usted pueda creer que puede hacer la plata. Esto aquí sería Porcentaje anual. la rentabilidad. Ese es el número que tú tendrías que tener invertido en propiedad raíz, un ejemplo, Para cubrir tus gastos. para que eso te dé una renta mensual que cubra tus gastos fijos mensuales y eso te da libertad financiera. Con esta fórmula calculas cuánto capital necesitas para hacerte. O sea, una persona que se gasta 2 millones de pesos mensuales. Pero que necesita necesito un apartamento que de anual. 300. No. Mensual. Necesitas una sola vez. Sus 300. Ese dinero
invertido en propiedad raíz que te rente mensual para que te dé ese ingreso. Pero el porcentaje está alto. Dar un ejemplo, yo puse 30 millones de pesos. 300 millones ¿Sí o no? que renta de 2. Está difícil. Está difícil. Esos 30 millones de pesos míos dan 360 millones de pesos de gastos al año. ¿Sí o no? Yo lo multiplico por 100 y lo digo por 8% me dio que yo tengo que tener más o menos 5.500 millones invertidos en propiedad para que me rente esos 30 millones de pesos al mes. Y eso que llevémoslo a la realidad, a esta realidad. ¿Ustedes creen que un apartamento de 300 millones de pesos renta 2 millones de pesos? No lo renta. O sea que estamos siendo muy optimistas. ¿Qué habría que hacer? Bajarle a este porcentaje. Pues realmente un negocio que el 8% efectivo anual Libre. de gastos, ojo, y que no lo toque la inversión, porque hay gente que dice, es que yo tengo la plata en nu. No, es el 8% que ganó menos la inflación que es del 5, que ganó el 3 dividido 12, me hizo una mierda, o sea, perdió plata. Pues porque hay gente muy inteligente No. que dice, es que tengo la plata en un Estoy ganando sitio". plata. No. Tiene que ser rentabilidad real. O sea, rentabilidad después de impuestos y después de todo. Después de inflación. Cash on cash después de inflación. O sea que estamos siendo optimistas con el 8. Pero llévense la base. Sí, claro, es mucho. Pero lo interesante del ejercicio es que realmente mucha gente se hace libre financieramente con muy poco. ¿Sí me vamos a entender? O sea, hay gente que trabaja muy duro por tener un buen salario, pero no trabaja muy duro por tener el capital que le dé esa renta el resto de la vida. Porque hay un programa ahí, de que trabaje por aumentar su salario y no por conseguir el capital que le pague usted un salario de renta para la vida. O sea, hay que pensar es en esto, en la libertad. Yo, algunos de los que han estado antes, yo les conté que alguna vez conocí a un señor que tenía unas pizzerías y le gustaba mucho cerca a estaciones del metro y en barrios que no fueran costosos. Y él me decía, cada pizzería a mí me da alrededor de 1 millón mensual y yo soy libre hace mucho, ya tengo 5. Yo decía, este man, ¿cómo que es? Yo soy muy rico, con 5 millones. Pero el man después me dijo, es que yo con 2 millones de pesos, 2 millones y medio, vivo. Tengo casa propia, mi casa es estrato 3, pago tanto de predial, pago esto. Y a mí me gusta tomar fotos y ser mochilero. Entonces, realmente pago mis gastos y yo me puedo ir con los otros 2 millones y medio a viajar. Y el mes que estoy aquí en Colombia los ahorro y me voy de viaje. Su estilo de vida estaba completamente cubierto y que había creado un sistema. Pero a mí me gustaría aprovechar ese ejercicio para hacerlo con un salario mínimo. Pues la mayoría de personas ganan en Colombia un salario mínimo. ¿Cuál sería el capital de una persona para ganarse un salario? Pues para pensionarse rápido. ¿Cuánto es? Normal, acá está rápido. Alice tiene un apartamento de 200. ¿Cuánto deja? 1.500.000. Menos gasto y todo, 1.200.000. O sea, que para igualar a 2.500.000, póngale 300 millones. O sea, una persona con 300 millones de pesos podría pensionarse antes. Pero la gente se enfoca más en el salario que en esos 300 millones. ¿Cómo me hago esos 300 millones de pesos? Así me demoré 10 años, sigue siendo un buen negocio. Y la otra es construir un sistema. O sea, tenemos varias fuentes. Tiempo, capital y conocimiento. Entonces, ¿por qué me gusta el negocio que nosotros hacemos? Porque aquí yo pongo tiempo y conocimiento y construyo un sistema que puede seguir creciendo. Entonces, al final, sea cual sea, lo importante es construir un sistema que te ayude a construir libertad. Y mientras construyo el sistema, pues tengo que seguir guardando capital para generar más inversiones. Y esas inversiones, yo siempre les explico, el dinero es como soldados. Usted trae dinero, lo pone a trabajar, o sea, cuando usted lo pone a rentar, él trae más dinero. Es como si usted manda a los soldados a la guerra y cada soldadito que traigan, usted lo vuelve y lo mete al ejército, lo forma y lo manda a traer más. Depende de ¿Cierto?
O sea, como cada vez que hubieran cogido un guerrillero, Diseñada para ahora. lo hubieran puesto a trabajar. Y así se construye libertad. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Poner tiempo y dinero, pues porque al final cuando yo pongo mi conocimiento lo que estoy poniendo es mi tiempo, es que sea el tiempo que había puesto antes, tiempo y dinero en generar más dinero para construir libertad. Claro, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Creo que no hay que mucho más que explicar. ¿Quedó claro cuál es el camino para escapar de la Matrix? Pero el comportamiento que compartís a veces de los 4 estados es interesante. Sí, sí, yo le dije, por favor. Compartamos eso. Para que se identifique. Bueno. Sí, listo. Ahora, para poderme yo salir y empezar a construir eso, tengo que tener 2 habilidades, ¿cierto? ¿Cuáles habilidades tengo yo que tener para construir esa libertad? El juego del dinero tiene 3 variables. Hacer dinero. Solo 3 variables tiene el juego del dinero. ¿Cuáles son esas variables? Hacer dinero. Conservar el dinero y multiplicarlo. Yo digo que el dinero es un juego, la vida es un juego. Toda la vida es un juego. Cuando usted conoce las reglas de los juegos es mucho más fácil ganarlas que cuando no las conoce. ¿Cierto? En el juego de la vida hay personas que lo ganan y otras que no. En el juego del dinero hay personas que lo ganan y otras que no. O sea, todas las cosas en la vida funcionan igual. Alcanzar los resultados y vivir en éxito, hay personas que lo logran muy fácil y otras que no. ¿Por qué? Conocen las leyes. Ay, no, que a este como le va bien en todo, lo que toca lo convierte en oro. Conoces las reglas que posiblemente tú no. Entonces, ¿cuáles son los factores que entran a jugar en el juego del dinero? ¿Cómo me posiciono yo en el juego del dinero? Si fuera fútbol. Si el juego del dinero fuera fútbol, ¿cuáles son los factores que tengo que conocer? El ataque, ofensivo, defensivo, la defensa. Que no me hagan goles y hacer. Ofensiva, defensiva, y hay uno más. Y el uno más fue lo que hicimos todo ese otro rato cuando hablamos de la casita. Y hablamos del banco y eso. ¿Cuáles son? Las reglas. Las reglas del juego. ¿Qué tengo que aprender? Yo no puedo controlar ni la inflación, ni las tasas de interés, ni los impuestos. Yo puedo hacer algo para controlar las tasas de interés, la inflación o los impuestos. Nada. ¿Qué puedo hacer yo para que eso cambie? No, posicionarme de una manera correcta. Por ejemplo, les decía, crear una empresa. ¿Por qué? Porque me puedo descontar parte de los gastos, porque puedo optimizar impuestos. Entonces, crear empresa es una parte importante, ¿cierto? O antes de crear empresa, pues al menos consiga un contador que lo asesore y le ayude. Y le explique, para que usted entienda cómo va a jugar el juego del dinero. ¿Cierto? ¿Cuál es la mejor manera donde usted se podría posicionar para eso? Pero ¿cuáles factores sí son suyos? ¿Cuáles? La ofensiva y la defensiva. ¿Cuál de las dos es más importante? No, la ofensiva. La ofensiva. La ofensiva. Para mí la ofensiva. Pero las dos son importantes. Una persona siempre está en una de estas 4 posiciones. ¿Puedes tocar la pantalita? Por favor. Una persona siempre está en una de estas dos, en una de estas 4. Porque para mí es más importante la ofensiva. ¿Ustedes conocen algún equipo que se haya hecho campeón del mundo sin ganar ningún partido? No hacer ningún gol. No, puede que sin hacer goles llegue a ser campeón, pero tiene que ganar los partidos en penaltis. Haciendo goles. Por eso, pero pues, o sea, no hace goles en el partido, pero al final, ¿cómo los gana? Es ofensiva. O sea, es mejor haciendo penaltis que el otro. O sea, son goles al final, pero usted puede pasar un campeonato raspadito, pero tiene que hacer algo para ganar. Nadie, o sea, no hay ningún campeonato se define con un caricellazo.
No, caricia yo a ver quién pasa, no. Eso nunca se ve, ¿cierto? Entonces, la ofensiva es ganar dinero. O sea, si yo no gano dinero, ya estoy mal en la posición. O sea, ya ahí. Entonces, aquí dentro del campo de juego, yo tengo que posicionar mi ofensiva y mi defensiva para ganar el juego, ¿cierto? Si yo pongo 11 defensas y los cuelgo allá de los palos y no me va a hacer gol, pero no hay quien haga goles, llega el momento en el que yo pierdo, ¿cierto? Entonces, una persona tiene que tener ofensiva y defensiva para ganar el juego. Está acá, en uno de estos cuadros. ¿Qué pasa si una persona no sabía hacer goles y tampoco... Esto sería ofensiva, hacer goles es ganar dinero, ¿cierto? ¿Cómo se gana el partido? Haciendo goles. Y en el juego del dinero, hacer goles significa hacer dinero. Y defensiva, ¿qué sería la defensiva en el juego del dinero? Retener y multiplicar. Ahorita hablábamos de, o sea, yo en la casa no puedo tapar las salidas, pero lo que puedo hacer es empezar a tener como baldecitos o un tanque que empiece a guardar. Y eso me alimente mi sistema y alimente el sistema. Entonces, retener es guardar, ahorrar, y multiplicar es invertir para que mínimo, o sea, lo mínimo que podría hacer una persona es un CDT, no para ganar dinero, pero al menos para no perderlo. ¿Qué pasa con el que guardó la plata de un año a otro? La dejó debajo del colchón. Perdió porque la inflación, los precios se aumentaron y posiblemente se aumentaron también los impuestos, ¿cierto? Entonces, si se aumentan, ya nos dimos cuenta que pues los gastos valen más, pero si el dinero no ganó valor, pues estaba perdiendo poder adquisitivo. Entonces no se trata solo de retener, sino de retener y multiplicar. O al menos, si no se multiplica, conservar el valor, que sería un CDT, ¿cierto? O sea, Pésimo. pero conservar el valor. Se trata de conservar el valor. ¿Por qué las propiedades son tan buenas? Porque la propiedad renta, entonces ahí es multiplicar, pero retiene con la valorización. Normalmente las propiedades no es que, ay, como han subido bastante, si usted mira y descuenta la inflación, van muy a la par, ¿cierto? O sea, conservan el valor, no es que multipliquen el valor, conservan el valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si una persona no sabe generar dinero y tampoco sabe retenerlo ni multiplicarlo? Perdiendo el juego. Ese está quebrado, ¿cierto? El otro que no tiene ofensiva, ¿quién es? El que no sabe generar dinero, pero sí sabe guardar, pero normalmente guarda, pero la multiplicación hace parte de la ofensiva. Pero guarda, y guarda, y guarda, y guarda, y guarda, y ¿qué pasa con ese? Esa me gusta, tacaño. Esa es la definición perfecta. La persona que guarda dinero es un tacaño, ¿cierto? Y está en un riesgo alto, o sea, ha construido de pronto como una cierta protección, como una especie de hamaquita aquí, que es el colchoncito que ha construido. Pero ¿qué pasa si hay un cambio como el que hubo en Venezuela, donde el valor del dinero se fue al piso? ¡Pum! Y se le cae la máquina, ¿dónde cae? De culos al estanco. Quebrada. ¿Cierto? Ahora,
Los que sí saben generar dinero están en una de estas dos posiciones, normalmente. Sabe generar dinero, pero no sabe retener ni sabe multiplicar. Estatus. Botará, derrocha como un perro. Botaratas, esa no la había dicho, pero le pegó al punto. ¿Bota qué? Botaratas. Sí, botará. Es que está botando todo. ¿Qué más? ¿Cómo le llama eso? Derrochó. Derrochón, Amplio, amplio. Pisajoso. visajoso. Voy a usar la palabra técnica que usaba mi mentor Orrin. Son personas que viven en estatus para mostrarle a la gente. Yo viví ahí mucho tiempo. Y él decía también que son personas de auges y caídas. ¿Por qué auges y caídas? Arrancó un negocio muy bueno y entonces empezó para arriba. Entonces aquí, carro, casa, beca, tal. El negocio dejó de estar en su momento y el negocio y tiene un montón de gastos y o sea, la casita no tenía unas tuberías que te salía sino pasaba caminando por la tubería. Entonces, se desocupó, ¡pum! Quebrado. Estatus pelatos. Le fue también pan, quebrado. Nueva oportunidad, sube, pan. Y así se pasa la vida. ¿Cierto? Yo digo, es volador hecho, volador quemado. Así vivía yo. Yo hice mucha plata en una época de mi vida. ¿Cuánta? ¡Mucha! O sea, todas semanas. Pero yo me acuerdo que tuve también salía a restaurantes de 5, 6, en pareja. ¿Días de cuánto? De hilo. Y días de $7,000 de ganancia. Pero empecé a tener entrenador personal, tenía entrenadora de triatlón, bicicleta, Entrenador del entrenador. Si cae- El entrenador para que entrenar al entrenador. la empleada de la casa. La clave para la empleada. Uno encuentra en casa, salía a montar en bicicleta y entonces pagaba entrenador y pagaba acompañante y pagaba chofer para que llevara el carro. Los invitaba a almorzar. E invitaba a almorzar. ¿Cierto? No tenía cero conciencia de que se llamaba la defensiva. Pero también fue porque fue algo que era con muy poca conciencia ofensivo. Pues, o no muy poca conciencia, muy poco esfuerzo porque parecía muy fácil. Yo estuve haciendo pirámides. Y a pesar de que yo tengo un alto conocimiento financiero y conocía los números, yo dije, no, pero yo no voy a hacer nada de malo. Yo le digo a la gente que esto es una pirámide. Yo soy un asesor de alto riesgo. Ahora yo asesoro en inversiones de alto riesgo. Pero existe una cosa que se llama karma. Si usted gana con la tristeza de otro, vea, por aquí hay un libro, yo había visto aquí encima un libro de Piense Hágase Rico. Présteme ese libro de Piense Hágase Rico. Les voy a leer una de las partes que para mí es más importante de este libro, que nadie se debería saltar. 6 pasos para convertir el dinero en oro. No, este no. Es también de 6 pasos, pero está en el capítulo de la fe. Aquí está, fórmula para construir confianza en uno mismo. Y dice el 5.º paso. Comprendo con claridad que no hay riqueza ni posesión que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos los involucrados. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que desee emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme gracias a mi disposición de servir a otros. Eliminaré el odio, el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo. Y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Pero me voy a devolver a la frasecita que está acá. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecten.
Cuando yo leí este libro en el 2019, que no era esta copia, la otra es la copia que me leí en el 2019, está ahí. Esta me la leí el 19/07/2020, me la volví a leer el 11/09/2020. O sea, en la pandemia, mientras estábamos encerrados, me compré este y me lo leí 2 veces. Se lo he leído un montón de veces y cada vez vuelvo y compro la copia porque esta no, me gusta otra versión que es que tradujo un señor que se llama Mauricio Meneses. Si la encuentran, compren esa versión, es súper bacana. Entonces, porque están palabras muy actuales y está traducida sobre una versión original de 1937. Que eso lo hace más interesante porque tiene como el contexto más firme del autor. Pero esa fórmula sí está en todas las versiones, siempre la he leído. Cuando leí eso en 2019, yo estaba en ese momento trabajando en un ballet parking en Miami. Bueno, sí he tenido más trabajos, ese fue otro trabajo que tuve. Pero fue muy temporal, fue como un trabajo para yo poderme alejar del caos en el que estaba viviendo y tomarme un tiempo para pensar, ¿cierto? Porque al final lo que generaba en el trabajo, pues eso era también volador hecho, volador quemado. Haciendo ese trabajo no iba a salir de la situación en la que estaba, pero al menos iba a tener la tranquilidad de cubrir mis gastos fijos y poder pensar cómo quería poner mi tiempo y mi dinero o mi conocimiento a producir, ¿cierto? De ahí en adelante. Y cuando yo leí esa parte de ese libro, dije, marica, por eso yo estoy quebrado. Porque yo gané con la tristeza de muchas personas, ¿cierto? A pesar de la gente que se vinculó directamente conmigo, lo hizo desde la conciencia y sabían que era una pirámide, pues muchas otras personas que perdieron su dinero, pues su dinero llegó a mis bolsillos, por las comisiones, ¿cierto? La empresa, cuando la empresa paga las rentabilidades tan altas, eso tiene que salir por ahí dicen, del cuero salen las correas, ¿cierto? El mismo cuerpo. Sí. Entonces, de la plata de otros inversionistas llegó la plata que yo me gané, ¿cierto? Y las rentabilidades que me pagaron. Entonces, eso significó, para mí después, yo no me quebré porque la pirámide se hubiera acabado. Yo me quebré por las malas decisiones que había tomado en esta posición, ¿cierto? Y porque no estaba bien preparado, porque mi ofensiva dependía de algo que no dependía de mí en lo absoluto, que yo no podía controlar y que yo no podía replicar. Y como me había vuelto un perezoso mentalmente y un pobre mental, entonces yo daba conferencias en ese momento y le daba empresas muy grandes. Y a mí ya me llamaban, Luis Fer, resulta que está en la alcaldía, yo no sé dónde, necesito un taller, ¿qué día? No, ese día estoy más de cosas. Viene el entrenador, voy a ir a jugar tenis, voy a ir a... No había tiempo para nada. Entonces la producción de dinero se acabó, donde no mete, siempre se acaba. Y como los gastos no dejan de llegar, después de que me acabé el ahorro que tenía, seguí con las tarjetas y terminé con más o menos $150.000 en deudas. O sea, no invertiste, no compraste propiedad ni nada. Sí, pero las propiedades, No, eso era como, pues, póngase esos gastos, las propiedades, eso era como echarle un pollito a un león. Un pollito, pero los chiquitos, de los que comen las culebras. Eso no era nada. Entonces, ¿por qué yo pude salir tan rápido? Uno, tenía muchos conocimientos, tenía contactos. Y dos, había comprado activos que pude vender para saltar parte de las deudas, ¿cierto? Y había generado una habilidad, yo ya tenía la habilidad de hablar en público, la habilidad de vender en internet, y rápidamente pude generar nuevos negocios. Cuando puse mi mente en calma, me alineé, que 8 meses después me permitieron estar libre de deudas, ¿cierto? Pero el cambio más importante fue que entendí esto, que ya no necesitaba solamente la ofensiva, sino también una defensiva. ¿Y qué pasa si yo tengo las dos? Me hago libre financieramente hablando. Yo hablo mucho de libertad financiera, pero realmente uno tiene que construir otro tipo de libertad antes de hacerse libre financieramente. Una persona debería tener
O sea, debería hacerse libre física, mental y espiritualmente, antes de hacerse libre financieramente. Hablamos de físicamente, nadie puede construir libertad real si está enfermo y si no se siente bien, si no es su mejor versión física. Entonces, y no trabaja al menos por cuidar esa versión física, ¿cierto? Entonces es muy importante invertir en el cuerpo. Este es el único vehículo o la única inversión que a ustedes les va a durar toda la vida. La mente. Si yo no entiendo esto, voy a estar siempre prisionero de mis pensamientos y mis creencias. Y a nivel espiritual, no importa lo que tú creas, yo creo en Dios, pero tienes que creer en algo y sentir paz y estar alineado con esas creencias que tú tienes. Porque si tú no tienes paz y si tú actúas de manera incongruente con lo que tú crees que está bien, nunca vas a, así tengas todas las otras libertades, nunca te vas a sentir libre del todo. Yo sabía, o sea, yo en lo profundo de mi ser, yo me vendí el pajazo mental de que la pirámide era buena si yo decía la verdad, pero yo sabía que era mala una pirámide. Sí. Que yo me haya creído, o sea, que mi mente me haya vendido que podía seguirlo haciendo y que estaba bien y que yo me lo metiera y me hiciera ese pajazo mental, es una cosa. Pero mi conciencia y mi espíritu sabían que yo me estaba equivocando. Entonces, por eso esa paz espiritual es tan importante. Actuar alineado con verdaderamente principios. Cuando yo construyo eso, es mucho más fácil hacerme libre de manera financiera. Ese es el resumen del día. Así se hacen libres. ¿Dudas, preguntas? No, pido que ya les quedó. Que hay que tener ofensiva y defensiva. Hay una frase muy buena que dice que usted puede tener Ay, sí, ¿cómo es? un doctorado en ganar plata, pero si tiene una maestría en gastarla, baila. No, al revés. Al revés. Puedes tener una maestría en ganar dinero, pero si tienes un doctorado en gastártelo, siempre vas a estar quebrado. Es una frase de Orrin también, que es uno de mis mentores. A mí que